Hola chicos y chicas, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de noticias tecnológicas, esta vez en relación con el iPhone 6S. Vamos a tratar de recopilar las últimas filtraciones que nos van a ayudar a esclarecer cómo será este próximo iPhone 6S y 6S Plus, ¿no? Chicos, ¿cuándo va a salir el próximo iPhone? Algo que seguramente os estaréis preguntando. Si tiramos de hemeroteca, podríamos decir que saldrá el próximo mes de septiembre, como viene siendo habitual en los últimos años. Septiembre ha sido el mes elegido para la presentación de los nuevos iPhones. Todavía Apple no ha confirmado nada, seguramente lo hará para finales de agosto, pero septiembre casi marcada en el calendario porque con toda seguridad será la fecha elegida. Pero bueno, a estas alturas ya tenemos información suficiente como para empezar a dibujar cómo será este próximo iPhone 6S. Y me gustaría comenzar hablando de una filtración que ha salido recientemente con relación a los acabados del iPhone 6S. Se han comprado una remesa de aluminio para montarlo en estos iPhones de serie 7000, que sería el mismo aluminio que se está montando en los Apple Watch. Este aluminio supuestamente ya está preformado, chicos. Lo cierto es que sería un 60% más resistente que el aluminio convencional y las dimensiones de este iPhone 6S cambiarían. Tendríamos un 0,15 milímetros más de alto y 0,15 milímetros más de ancho, además de tener 0,20 milímetros más de grosor, lo cual podría indicarnos que se va a tapar por completo la cámara. Ya sabéis que en el iPhone 6 la cámara sobresale, quizás la vamos a poder ver pues completamente plana. Pocos cambios estéticos, la estética será exactamente la misma, pero parece ser que lo tendremos un pelín más grande. Como veis, es muy poquito el cambio de dimensiones. Eso sí, este nuevo aluminio nos indicaría también que vamos a ver unas nuevas gamas de colores en el próximo iPhone. Podríamos ver un nuevo color rosa. Se viene rumoreando durante bastante tiempo, yo ya os lo anuncié en su momento, pero parece que ahora cobra sentido. Parece ser que esta remesa de aluminios hay pues un lote que son de color rosa. Es un rosa muy parecido al que tenemos en el Apple Watch, ¿de acuerdo, chicos? Además también cambiarían el color que tendría el dorado, de tal manera que sería también muy parecido, más amarillento y bastante similar al que tenemos en el Apple Watch. Y por otro lado también el gris espacial cambiaría de tonalidad, como también viene siendo habitual. Pasaría de ser más tan gris al final para convertirse en un poquito más negro, como lo era el iPhone 5 tradicional, y será muy parecido, como os digo, al Apple Watch. Respecto a las especificaciones, poco más puedo añadir. Tendremos el procesador A9, tendremos 2 GB de memoria RAM que tanta falta le hace gracias a los cambios que tiene iOS 9, y veremos si habrá alguna funcionalidad especial tal cual como la hubo en el iPad Air 2, que es el único dispositivo de Apple que tiene 2 GB de RAM, y ya sabéis que tiene la opción de trabajar con 2 pantallas a la vez, lo cual es algo que me gusta bastante, y por qué no podrán implementarlo en el próximo iPhone 6 o iPhone 6S, o sobre todo en el Plus, que tiene pantalla más grande y apropiada para ello. La dimensión de la pantalla sería la misma, 4,7 pulgadas y 5,5, donde sí veríamos cambios sería en las cámaras, y en las dos cámaras, porque seguramente la parte trasera ya toca un cambio. Desde el iPhone 4S, que tenemos los 8 megapíxeles, y quizás ha llegado el momento de dar el salto a los 12 megapíxeles, que sería el siguiente escalón, y ya veremos con qué novedades nos sorprende. Pero donde sí nos puede sorprender mucho Apple es en la cámara delantera, porque se ha encontrado código en iOS 9 que indicaría que el iPhone 6S va a tener una cámara delantera que va a grabar vídeo a 1080p y también a cámara lenta. Ideal, estamos en la época de los selfies, chicos, así que qué mejor que tener una cámara delantera en condiciones y no con el 1,2 megapíxeles más o menos que tiene ahora la cámara delantera del iPhone 6. Nada, chicos, sin más, estos son los últimos rumores y filtraciones que tenemos hasta la fecha. Creo que bastante ciertos. Dejar en comentarios qué pensáis al respecto. Me despido, espero que os haya gustado, que nos apoyéis con vuestro me gusta, y ya sabéis, más cositas en isenacode.com. ¡Chao!